Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Buenos días para cada uno. Que el Espíritu vivificante de nuestro Dios nos revitalice y nos sature de su santidad y de su poder para saber marchar firmes en obediencia a su voluntad, respaldando su obra en esta tierra, cumpliendo la gran comisión. Y así, el día de Cristo nos lleve con Él. Esto es 365 días al encuentro con Dios. Desde ya déjennos darles nuestra más cordial y efusiva saludo de Navidad. Feliz Navidad para cada uno. Que esta noche todos podamos disfrutar de una maravillosa Nochebuena en compañía con la familia y especialmente en la presencia de Dios. Soy Manuel Aldemaro Trigueros y es una bendición y un privilegio estar con cada uno de ustedes nuevamente. El título de nuestra meditación para este día es Lidia, vendedora de telas de púrpura. Lidia, vendedora de telas de púrpura. Nos vamos a basar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 14, que textualmente dice: Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Amén. Bueno, en primer lugar, aquí hay muchos aspectos siempre a considerar cuando uno lee un pasaje: quién es el personaje del que se habla, qué dice, de dónde era, por qué se comportaba, hacerse muchas preguntas. Es bien básico, es bien importante. De esto pues podemos comenzar diciendo que Tiatira, la ciudad a la que se remite que era originaria Lidia, es una ciudad famosa caracterizada por el arte de teñir, es decir, de manejar el negocio, la venta de telas teñidas con púrpura. Púrpura era una tintura obtenida de un molusco y era sumamente costosa, tan valiosa era, tan costosa, que se dice de que solo los muy adinerados, los gobernadores y los reyes y ese tipo de personas eran las únicas que se podían costear este tipo de vestimentas tan especiales y sobresalientes. Y pues Lidia era una comerciante. Y además de esto, aunque estaba tan inmersa en el mundo de los negocios, podemos aprender que ahí dice adoraba a Dios. Bueno, vamos a continuar. Lidia de Tiatira es una mujer mencionada en el Nuevo Testamento, considerada como la primera conversión documentada al cristianismo en Europa del Este. O sea que no estamos hablando en Israel, sino muy al norte, por encima de Siria, en Turquía básicamente. Entonces, considerada como la tal, esta mujer era una exitosa mujer, como ya dije, de negocios. Sin embargo, en medio de sus obligaciones seculares, comerciales, familiares y sociales, siempre ella encontró el tiempo suficiente para adorar, reverenciar y sobre todo temer a Dios. Debemos comprender que en ella nosotros podemos encontrar no al típico seguidor de Cristo que se ha vuelto un religioso con el paso del tiempo y que se conforma con el simple rito del fin de semana, sea sábado o domingo, de asistir a su iglesia preferida por 1 o por 2 horas. Ni siquiera existía, también nos dice el texto, ni siquiera existía una sinagoga en su ciudad, es decir, un edificio religioso. Sin embargo, ella buscaba crecimiento y desarrollo en aquella su fe inicial y por lo tanto requería compañerismo con otros creyentes y por eso mostraba con ello su sed, su hambre, su necesidad de conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, y estaba deseosa de recibir sana doctrina, pero sobre todo de florecer y multiplicarse y fructificarse, porque la Biblia dice que al que tiene se le dará. Y fue así como Dios respondió la oración que de seguro esta mujer continuamente hacía, sació su hambre y su sed espiritual y preparó su corazón para escuchar y para obedecer, sobre todo, la palabra a través del apóstol Pablo. Bueno, aquí es importante hacer mención de la palabra exégesis, porque la exégesis en la teología nos habla de la explicación, la posibilidad de la explicación, interpretación, la posibilidad de extraer más insumos del pasaje que leemos. Y hermenéutica es poder conectar
el pasaje con una realidad entendible, ¿verdad? Es muy probable que Lidia tuviera una casa adecuada para recibir a Pablo y a sus acompañantes. Además, como es de comprender, había mucha ganancia en el negocio de vender telas de púrpura. Creer en Jesucristo no hizo que Lidia fuera una mujer de negocios menos exitosa, sino que la animó para usar primero su influencia para hablar de Cristo, aconsejar, orar, alentar, orientar, animar, desafiar a otros, y en segundo lugar, usar su prosperidad económica para poder practicar no solamente el oír, sino el altruismo, que es el hacer, el altruismo y la hospitalidad, el pensar en el desfavorecido y ofreciéndole comida, abrigo al pobre, al desamparado, protección, alojamiento, cordialidad, amabilidad, generosidad, etc. También acá cabe recordar la palabra discernir, que es la persona que tiene un oído agudo, una conciencia espiritual despierta, que posee visión y que continuamente la está, por así decir, afinando, que percibe las impresiones del Espíritu Santo, que presta atención con mucha agudicidad. Y por eso nos hace pensar en las 5 vías de alimentación que todos hemos oído en nuestra iglesia, que es oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. ¿Verdad? Era una mujer muy oyente y también hacedora de la palabra, practicante, pues ciertamente, porque obedecer es mejor que los sacrificios. Podemos también resumir que mientras Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón, tal como lo dice el pasaje, para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque los resultados están bien detallados en el versículo 15, diciendo, ella, producto de ese mensaje dirigido por el apóstol Pablo, fue bautizada junto a su familia. También dice que nos rogó a hospedarnos en su casa, nos obligó, imagínense las palabras, a quedarnos. Y esa casa se convirtió en el cuartel general, en el templo, en la iglesia, en el lugar de las operaciones misioneras, que ahí Pablo, Silas y Timoteo estaban comenzando para el discipulado y el pastoreo de esa obra pionera. De Lidia podemos rescatar que las siguientes características estaban en su vida. Era fiel a Dios, era una mujer de fe, adoradora, temerosa, trabajadora, empresaria, era una mujer sabia, escuchaba con atención, era decidida, tenía espíritu de atención a los demás, hospitalaria, generosa. Podemos resumir que era una verdadera servidora de Cristo. La importancia y la moraleja o el rema de esta enseñanza es que cada sitio, destino o objetivo geográfico donde Dios quiera enviarnos o nos dirija, Él desea prosperar, salvar y usar a cada personaje, como Lidia, igualmente a cada uno de nosotros, para usarnos como instrumento para potenciar, desarrollar y sostener el evangelismo y el establecimiento de su iglesia. Concluyendo, sea cual sea el ambiente secular o la atmósfera pagana en la que nos movamos, trabajemos, estudiemos, la pregunta es que nos debemos de hacer: ¿estamos haciendo uso de todo nuestro potencial o de toda nuestra influencia para el bien de la obra de Cristo, animando así también a otros creyentes a que nos acompañen a servirle a Dios? Oremos. Querido Dios, gracias porque en este pasaje aprendemos lo sencillo, lo simple, lo básico. Cuando alguien se dispone, tú lo usas. Que sin templos ni edificios se reunían, siempre obtenían el tiempo para hacer un alto en el ajetrín de la vida, a la orilla de un río, nada más. Y allí pensaban, quizás leían las escrituras, oraban a su manera, y un día tú le presentaste la oportunidad de poder recibir de parte tuya al apóstol Pablo. No importaba el oficio, el trabajo, la actividad, pero cada uno de nosotros también tú nos has dotado de dones, habilidades y talentos que debemos de considerar que esos pueden ser grandes implementos tuyos para realizar, Señor, esa comisión que tú tienes para tu iglesia en el día de hoy. Esa área de influencia alrededor de cada uno de nosotros, nuestro testimonio mismo, Señor, ante la vida de los demás, y la valoración que tú das a tus siervos. Señor, gracias.
Gracias, Espíritu de Dios, por lo que hasta este día tú has hecho en la vida de cada uno de tus oyentes, Señor. Que los has venido, Señor, enriqueciendo, fortaleciendo y equipando. Y a lo largo de su discipulado y de su obediencia, Señor, a tus pedidos, a tus encargos, Señor. Cada uno ha sacado quizás mucha ventaja hasta el día de hoy de cómo entró en la vida cristiana y de lo que tú te has servido hacer en la vida de ellos y a través de la vida de ellos en la vida de otros. Por eso, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Te suplicamos que en este día 24 tú nos bendigas a lo largo de todo este día y en lo que simboliza, aunque conocemos que Cristo no nació en un día como hoy, pero lo que simboliza que Cristo nació y sobre todo en el pueblo de Dios, que Cristo vive en medio de nosotros. Te damos gracias, alabanza, honra, gloria. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos, familia, mañana en una nueva meditación. Que disfruten con su familia. Bendiciones. Buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.